¿Has sentido alguna vez que al acercarte a tus hijos en la vejez, el amor que buscabas se ha convertido en una carga invisible? En este video vamos a explorar una verdad incómoda pero reveladora. Y si vivir cerca de tus hijos en la vejez no te está trayendo la paz que esperabas, sino todo lo contrario, a través de la sabiduría budista entenderemos por qué la verdadera felicidad no siempre se encuentra en lo externo, sino en el cultivo de nuestro propio espacio interior. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu vida. El apego es un tema recurrente en las enseñanzas budistas. Buda nos enseña que todo apego conlleva sufrimiento porque nos aferramos a lo que es impermanente. Todo cambia, las circunstancias, las personas e incluso nosotros mismos. Vivir sin entender esta verdad puede llevarnos a creer que ciertos vínculos o situaciones nos traerán paz y felicidad duraderas. Esta es la trampa del apego. Rosa, al mudarse cerca de su hija, buscaba algo más allá de la simple convivencia. En el fondo deseaba mantener el control sobre una vida que sentía que se le escapaba de las manos. La vejez, como muchas otras etapas de la vida, está llena de incertidumbre. Al perder a su esposo, Rosa no solo perdió a su compañero de vida, sino también su sentido de seguridad. En ese momento decidió que estar cerca de sus hijos la protegería de la soledad, del vacío existencial que había comenzado a sentir. Sin embargo, el budismo nos recuerda que las personas, por más que las amemos, no son permanentes. No podemos depender de ellas para llenar nuestros vacíos emocionales. Al hacerlo, creamos expectativas y cuando esas expectativas no se cumplen o cambian, surge el sufrimiento. Rosa, al mudarse con Lucía, creía que la cercanía física le traería cercanía emocional, y en un principio lo hizo. Pero pronto comenzó a darse cuenta de que esa cercanía venía acompañada de responsabilidades no habladas, de expectativas que pesaban sobre ella como una carga invisible. Aquí es donde el budismo nos llama a reflexionar. Si todo en la vida es impermanente, ¿por qué nos aferramos a las cosas externas para encontrar la paz? La verdadera paz, según las enseñanzas de Buda, no se encuentra en lo que nos rodea, sino en cómo nos relacionamos con lo que nos rodea. Si Rosa hubiera entendido desde el principio que su felicidad no dependía de estar cerca de sus hijos, tal vez habría buscado la independencia emocional que necesitaba, en lugar de depender de su familia para encontrar consuelo. Un aspecto fundamental del apego es que nos hace creer que necesitamos controlar las situaciones para estar bien. Rosa, al mudarse con su hija, intentaba controlar su futuro, asegurándose de que nunca estaría sola. Pero la realidad es que el control es una ilusión. No podemos controlar las circunstancias externas, solo podemos controlar cómo respondemos a ellas. En lugar de buscar el control sobre su vida a través de la cercanía con su familia, Rosa podría haber buscado la aceptación de su situación, el entendimiento de que la soledad no es algo que deba temer, sino algo que debe aprender a abrazar. El apego, cuando lo observamos a través de la lente del budismo, se convierte en una fuente de aprendizaje. Nos muestra nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestras ansiedades. Rosa, al darse cuenta de que su situación con su hija la estaba llevando a la frustración y al cansancio, empezó a entender que su apego a la idea de que ser útil y estar cerca la haría feliz era lo que realmente la estaba haciendo sufrir. Este es un paso fundamental en el camino budista. Reconocer el apego, verlo como la raíz del sufrimiento y comenzar el proceso de desapego. En la práctica budista, desapegarse no significa dejar de amar o dejar de cuidar a los demás. No significa alejarnos de nuestros seres queridos o vivir una vida aislada. Significa comprender que nuestra felicidad no depende de ellos. Significa que podemos amar sin esperar nada a cambio, sin aferrarnos a las personas o a las circunstancias para obtener un sentido de seguridad. Es un acto de amor profundo, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, porque nos libera de las expectativas y nos permite ser más auténticos en nuestras relaciones. Cuando hablamos de equilibrio en el budismo, hablamos de encontrar el justo medio entre los extremos. El camino del medio de Buda se refiere a evitar tanto la indulgencia excesiva como la privación. Es un principio que podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida y que Rosa en su viaje también necesitaba descubrir. Rosa, al mudarse con su hija, había caído en el extremo del sacrificio. Su vida entera giraba en torno a las necesidades de los demás. Si bien el deseo de ser útil y de cuidar a los suyos es natural y hermoso, cuando no se equilibra con el autocuidado,
se convierte en una fuente de agotamiento. Aquí entra en juego una de las enseñanzas más importantes del budismo. Debemos encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir, entre el cuidado hacia los demás y el cuidado hacia nosotros mismos. Cuando Rosa se dio cuenta de que estaba dejando de lado sus propias necesidades, comenzó a experimentar una sensación de vacío. El budismo nos enseña que, si no cultivamos el equilibrio en nuestra vida, perdemos nuestro centro, nos desconectamos de nuestra esencia y comenzamos a sentirnos perdidos. Rosa había llegado a un punto en el que ya no se reconocía a sí misma. Ya no tenía tiempo para sus pasatiempos, para reflexionar, ni para cuidar de su propio bienestar. Su vida había sido consumida por las responsabilidades familiares. El equilibrio es fundamental no solo para nuestro bienestar físico, sino también para nuestra salud emocional y espiritual. En las enseñanzas budistas, se nos anima a practicar el mindfulness o atención plena para observar nuestras vidas y darnos cuenta de cuándo estamos cayendo en un extremo u otro. Para Rosa, el mindfulness fue la herramienta que la ayudó a reconocer que su vida estaba desequilibrada, que estaba dando demasiado sin permitirse recibir. El equilibrio también implica establecer límites. Muchas veces creemos que debemos estar disponibles para los demás en todo momento, que decir no es un acto de egoísmo. Pero el budismo nos enseña que no podemos ayudar a los demás si primero no nos ayudamos a nosotros mismos. No podemos cuidar a los demás si no estamos equilibrados y en paz. Rosa necesitaba aprender a decir no cuando era necesario, a reservar tiempo para ella misma sin sentir culpa o remordimiento. Este proceso de encontrar el equilibrio no es fácil. Requiere valentía y disciplina. Requiere que nos enfrentemos a nuestras creencias más arraigadas sobre el deber y el sacrificio, y que aprendamos a ver el autocuidado como un acto de amor, no como un acto de egoísmo. En el budismo, el autocuidado es visto como una parte integral del bienestar espiritual. No se trata de indulgencia, sino de mantener nuestro cuerpo y mente en un estado de armonía para poder servir a los demás de una manera más plena y genuina. Uno de los principios más profundos del budismo es que la verdadera paz interior no depende de las circunstancias externas. Vivimos en un mundo donde a menudo buscamos la felicidad en lo que está fuera de nosotros, en nuestras relaciones, en nuestras posesiones, en nuestras experiencias. Sin embargo, Buda nos enseñó que la fuente de la verdadera paz está dentro de nosotros, en nuestra capacidad para encontrar calma y equilibrio en medio del caos. En la historia de Rosa, vemos cómo su dependencia de su familia para encontrar sentido y propósito en su vida la llevó a perder su paz interior. Se había convencido de que estar cerca de su hija y de sus nietos la haría feliz, pero en realidad esa cercanía la había desconectado de su verdadero yo. El budismo nos enseña que si no cultivamos nuestra autonomía espiritual, siempre dependeremos de los demás para encontrar satisfacción, y esa dependencia nos llevará inevitablemente al sufrimiento. La autonomía espiritual es la capacidad de encontrar paz y satisfacción dentro de nosotros, independientemente de las circunstancias externas. No significa que no amemos o cuidemos de los demás, sino que nuestra felicidad no depende de ellos. Para Rosa, este fue un proceso de despertar. Al darse cuenta de que su situación actual no le estaba brindando la paz que buscaba, comenzó a explorar la idea de reconectar con su yo interior. La meditación, una práctica central en el budismo, es una herramienta poderosa para cultivar esta autonomía espiritual. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin aferrarnos a ellos, sin permitir que nos dominen. Para Rosa, la meditación fue una forma de reconectar con esa parte de sí misma que había olvidado. Al sentarse en silencio y simplemente observar sus pensamientos, pudo darse cuenta de cuánto había estado buscando la felicidad en lo externo y de cuánto había descuidado su propio bienestar interior. La paz interior no es algo que se pueda encontrar fuera de nosotros. No se encuentra en la compañía de los demás, ni en las posesiones materiales, ni en las circunstancias externas. Se encuentra en nuestra capacidad para aceptar la vida tal como es, sin aferrarnos a lo que deseamos que sea. Rosa, al comenzar a practicar la meditación y la reflexión interna, comenzó a comprender que su paz no dependía de estar cerca de su familia, sino de su capacidad para estar en paz consigo misma, independientemente de dónde viviera o con quién estuviera.
El budismo nos enseña que el desapego no significa renunciar a nuestras relaciones o a nuestras responsabilidades, sino aprender a relacionarnos con ellas de una manera más equilibrada y saludable. Rosa, al cultivar su autonomía espiritual, pudo ver que su amor por su familia no tenía que estar basado en la proximidad física, sino en la calidad de sus interacciones. Al desapegarse de la idea de que tenía que estar cerca de su familia para ser feliz, pudo encontrar una forma más auténtica de amar y ser amada. La transformación de Rosa fue un proceso de renacimiento. Como muchas personas mayores, había creído que su vida estaba llegando a su fin, que ya no tenía más que ofrecer o experimentar. Pero el budismo nos enseña que cada etapa de la vida es una oportunidad para el crecimiento y la evolución. No importa cuántos años tengamos, siempre podemos seguir aprendiendo, siempre podemos seguir creciendo. Para Rosa, este renacimiento comenzó con pequeños pasos. Al principio fue simplemente reservar tiempo para ella misma, para hacer cosas que disfrutaba y que le traían alegría. Puede parecer algo trivial, pero en realidad fue un acto profundo de autocuidado y amor propio. El budismo nos enseña que el camino hacia la iluminación comienza con el cultivo de la paz interior. Y para Rosa, este cultivo comenzó cuando decidió que merecía tener tiempo para ella misma. Al reconectar con sus pasiones, como la pintura, Rosa comenzó a redescubrir quién era más allá de su rol de madre y abuela. Comenzó a recordar que era una persona con intereses, con sueños, con deseos. Este es un aspecto fundamental del renacimiento espiritual en el budismo, recordar nuestra verdadera naturaleza más allá de los roles y etiquetas que la sociedad nos impone. Rosa ya no se definía solo como madre o abuela, sino como una mujer con una vida propia, con un camino que aún tenía mucho por recorrer. En el budismo se nos enseña que el cambio es una constante. La vida está en un estado de flujo perpetuo y nosotros debemos aprender a fluir con ella. Rosa, al aceptar que su vida estaba cambiando, al soltar el apego a su identidad pasada, pudo abrirse a nuevas experiencias y oportunidades. Este proceso de transformación es una parte esencial del camino budista. No importa nuestra edad, siempre podemos transformarnos, siempre podemos renacer. En la historia de Rosa, un aspecto fundamental es cómo cambia su relación con su familia a medida que ella misma cambia. Uno de los pilares de las enseñanzas budistas es la práctica del desapego, que nos invita a amar sin expectativas ni dependencias. En el caso de Rosa, su relación con su hija Lucía y sus nietos estaba inicialmente fundamentada en la dependencia emocional y en una fuerte expectativa de que su presencia física generaría bienestar y satisfacción tanto para ella como para su familia. Al principio todo parecía funcionar a la perfección. Rosa se sentía útil, estaba ocupada con las tareas del hogar y compartía tiempo con sus nietos. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, este estilo de vida comenzó a pesarle, ya que Rosa sentía que su vida se había reducido únicamente a ser la cuidadora de sus nietos. Su identidad personal se diluía en las necesidades de los demás, y poco a poco esta dependencia empezó a generar una sensación de frustración. El budismo enseña que el verdadero amor debe ser incondicional y libre de apegos. En el contexto de las relaciones familiares, esto significa que podemos amar a nuestros hijos, nietos y seres queridos sin la necesidad de controlarlos o de depender emocionalmente de ellos. En el caso de Rosa, el proceso de transformación comenzó cuando se dio cuenta de que podía amar a su familia de una manera más sana y equilibrada, sin sacrificar su propio bienestar. Rosa empezó a entender que el amor auténtico no se basa en estar constantemente presente o en cumplir con todas las expectativas de los demás. La sabiduría budista nos enseña que el verdadero amor debe permitir a cada individuo ser quien es, sin imponerle expectativas ni depender de su comportamiento para encontrar la propia felicidad. Esto es lo que el filósofo budista Thich Nhat Hanh llama amor compasivo, un amor que nace de la comprensión y la libertad, no de la necesidad. Al tomar la decisión de buscar su propio espacio, Rosa no solo estaba recuperando su independencia, sino también transformando su relación con su familia. Ya no se sentía obligada a estar siempre disponible, lo que le permitió acercarse a su familia desde una posición de libertad y no de sacrificio. El budismo enseña que, cuando liberamos a las personas de nuestras expectativas, permitimos que las relaciones florezcan de manera más genuina y profunda.
Rosa descubrió que, al tener su propio espacio y tiempo para sí misma, sus visitas con su hija y nietos eran más placenteras y significativas. Había espacio para la conexión sincera y su presencia ya no estaba asociada a la obligación. Este cambio no solo benefició a Rosa, sino también a su hija Lucía y a sus nietos. En muchas familias, los padres o abuelos que se sacrifican continuamente pueden llegar a generar tensiones no deseadas. La falta de límites claros puede llevar al resentimiento, incluso cuando el amor es profundo. En el caso de Rosa, al establecer un equilibrio entre su independencia y sus responsabilidades familiares, todos en la familia se beneficiaron de una relación más saludable y genuina. Lucía pudo ver a su madre como un ser completo, no solo como una abuela que estaba allí para cuidar a los niños, y los nietos comenzaron a disfrutar de la compañía de una abuela que estaba más presente y equilibrada emocionalmente. El concepto budista de amor sin apego también implica que cada persona tiene su propio camino que recorrer. Los hijos crecen, forman sus propias familias y en muchos casos siguen caminos diferentes al de sus padres. Rosa entendió que su rol como madre y abuela era importante, pero no era el único rol que tenía en su vida. Al recuperar su autonomía, Rosa mostró a su hija que el proceso de envejecimiento no tiene por qué implicar una pérdida de identidad o de independencia. En lugar de convertirse en una carga para su familia, Rosa se convirtió en un ejemplo de fortaleza y sabiduría. La distancia física que estableció Rosa con su familia no debilitó sus lazos, sino que los fortaleció. En el budismo se nos enseña que el desapego no significa desconexión emocional, sino una relación más sana y equilibrada con los demás. Al poner límites y priorizar su bienestar, Rosa no solo recuperó su independencia, sino que también revitalizó su relación con su familia. Las visitas ya no eran una obligación diaria, sino momentos especiales que todos esperaban con ansias. Esto nos lleva a una de las enseñanzas fundamentales del budismo, la interdependencia. Aunque el desapego es importante, el budismo también reconoce que todos estamos interconectados. No somos islas separadas, sino que nuestras acciones, pensamientos y emociones influyen en los demás. Al buscar su propia paz interior, Rosa estaba impactando positivamente a su familia. Estaba mostrándoles que el amor y el respeto van de la mano con la autonomía y que, al cuidar de sí misma, estaba cuidando también de ellos. En la tradición budista, la vejez es vista no como una etapa de declive, sino como una oportunidad para la contemplación, el desapego y el crecimiento espiritual. A menudo, la sociedad moderna tiende a ver la vejez como una época de pérdida de capacidades físicas, de independencia, de relevancia. Sin embargo, el budismo nos enseña que la vejez es un momento precioso para profundizar en nuestra práctica espiritual, para reflexionar sobre la impermanencia y para cultivar la sabiduría. La historia de Rosa es un claro ejemplo de cómo podemos transformar nuestra vejez en un tiempo de renovación y descubrimiento. Al principio, Rosa, como muchas personas mayores, creía que su papel en la vida se limitaba a cuidar de su familia. Sentía que al estar cerca de sus hijos y nietos estaba cumpliendo con su deber. Pero lo que Rosa no entendía en ese momento es que la vejez también es una oportunidad para cultivar su propio ser interior. El budismo nos enseña que la vida está llena de ciclos de cambio, y la vejez es uno de esos ciclos. En lugar de resistirnos a los cambios que trae el envejecimiento, el budismo nos invita a abrazarlos con compasión y sabiduría. Rosa, al aprender a desapegarse de su rol exclusivo de madre y abuela, pudo ver que su vida aún tenía mucho que ofrecerle. Al inscribirse en un taller de pintura y redescubrir su pasión por el arte, Rosa comenzó a vivir su vejez desde un lugar de expansión en lugar de contracción. Este es un mensaje poderoso para todas las personas mayores. La vejez no tiene por qué ser una época de resignación o de pérdida. Al contrario, puede ser un tiempo de profundo crecimiento espiritual. Al practicar la atención plena y la meditación, podemos aprender a estar presentes en cada momento, a aceptar nuestra situación tal como es y a encontrar la paz en el aquí y el ahora. El budismo también nos enseña que la vejez es un momento ideal para practicar el desapego. A medida que envejecemos, comenzamos a ver más claramente la naturaleza impermanente de la vida. Las personas a nuestro alrededor cambian. Nuestros cuerpos cambian y nuestras circunstancias también. Esta impermanencia puede ser una fuente de sufrimiento si nos aferramos a lo que fue, o
puede ser una fuente de liberación si aprendemos a aceptarla con ecuanimidad. Rosa, al practicar el desapego, no solo se liberó de las expectativas de su familia, sino también de las suyas propias. Dejó de lado la idea de que debía ser siempre la abuela perfecta, siempre disponible para los demás, y comenzó a entender que su valor no dependía de lo que hacía por los demás, sino de quién era en su esencia. Este es uno de los principios más profundos del budismo. Nuestro verdadero valor no proviene de lo que hacemos o de cómo nos ven los demás, sino de nuestra capacidad para estar en paz con nosotros mismos. Al aceptar su vejez como una etapa de crecimiento y transformación, Rosa pudo experimentar un renacimiento espiritual. Su relación con su familia mejoró, pero, más importante aún, su relación consigo misma se transformó. El budismo nos enseña que el camino hacia la iluminación comienza con el conocimiento profundo de uno mismo, y Rosa, a través de la práctica del desapego y la meditación, comenzó a conocerse en un nivel más profundo. El proceso de transformación de Rosa no solo implicó un cambio externo, como mudarse y establecer límites más claros con su familia, sino que también fue un renacimiento espiritual interno. A medida que Rosa aprendió a desapegarse de las expectativas que tenía sobre su papel en la familia, también descubrió una nueva manera de relacionarse con la vida misma. El budismo nos enseña que la vida está en constante cambio, y este cambio es algo que debemos aceptar con gracia. A lo largo de su vida, Rosa había pasado por muchas etapas: la juventud, la maternidad, la viudez y ahora la vejez. Cada una de estas etapas tenía algo que enseñarle. Pero en la vejez, Rosa descubrió algo muchas personas no logran ver, que aún tenía el poder de cambiar, crecer y evolucionar. El renacimiento espiritual que experimentó fue una muestra clara de cómo el desapego y la meditación pueden abrir nuevas puertas en la vida de una persona, sin importar su edad. Uno de los conceptos fundamentales del budismo es la impermanencia, conocida como anicca en Pali. Todo cambia, nada permanece igual, y esta es la verdadera naturaleza de la existencia. Cuando Rosa aceptó esta verdad, comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Antes, su apego a la idea de ser la cuidadora perfecta la mantenía en una prisión emocional, pero una vez que entendió que el cambio es inevitable y necesario, comenzó a ver la vida con un nuevo sentido de libertad. A través de su práctica espiritual, Rosa también aprendió a cultivar lo que en el budismo se llama upekkha o ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener una mente tranquila y equilibrada sin ser arrastrados por las emociones extremas, ya sea por la felicidad o el sufrimiento. En el pasado, Rosa había sido arrastrada por el sufrimiento que sentía al no poder cumplir con todas las expectativas de su familia y de ella misma. Pero a través de la práctica de la ecuanimidad, aprendió a ver las situaciones con más claridad, sin dejarse llevar por el impulso de complacer a los demás a expensas de su propio bienestar. Este renacimiento espiritual de Rosa también le permitió redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado. A través de la práctica de la meditación y el tiempo que dedicó a su crecimiento personal, comenzó a recordar las cosas que realmente la hacían feliz. Redescubrió su pasión por la pintura, un arte que había dejado de lado durante muchos años mientras criaba a su familia. Para muchas personas, la jubilación y la vejez a menudo se ven como una época de declive, pero para Rosa fue un momento de renacimiento creativo. El budismo nos enseña que la creatividad no tiene edad y que siempre podemos encontrar nuevas formas de expresarnos independientemente de nuestra etapa de vida. El renacimiento de Rosa también trajo consigo una mayor conexión con la naturaleza. A menudo en la vida moderna nos desconectamos del mundo natural, atrapados en nuestras responsabilidades diarias y en las prisas de la vida. Sin embargo, en las enseñanzas budistas, la naturaleza juega un papel fundamental como espejo de nuestra propia impermanencia y conexión con el todo. Rosa comenzó a pasar más tiempo al aire libre, disfrutando de paseos tranquilos por el parque y observando la belleza de los ciclos de la vida en las plantas, los árboles y el cielo cambiante. Esta conexión con la naturaleza no solo le trajo paz, sino que también le recordó la importancia de vivir en el presente y de apreciar la belleza que existe en cada momento. Otro de los pilares fundamentales del budismo que Rosa comenzó a practicar fue la gratitud. En la tradición budista, la gratitud es una forma de meditación en sí misma.
Cuando nos enfocamos en las cosas por las que estamos agradecidos, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva más positiva y nuestra mente se llena de paz. Para Rosa, practicar la gratitud fue clave en su transformación. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, su juventud, la cercanía constante con su familia, comenzó a agradecer las nuevas oportunidades que la vida le ofrecía. Agradecía el tiempo que podía dedicar a sí misma, el hecho de tener salud disfrutando de sus pasatiempos y las visitas con su familia, que ahora eran más significativas. El budismo también nos enseña que la compasión debe extenderse no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. A menudo somos muy duros con nosotros mismos, y Rosa no era la excepción. Durante muchos años había sido su peor crítica, sintiéndose culpable cuando no podía cumplir con las expectativas que ella misma se había impuesto. Sin embargo, al practicar la autocompasión, comenzó a ser más amable consigo misma. Comprendió que estaba bien no poder hacerlo todo, que merecía descanso y que cuidar de su propio bienestar era tan importante como cuidar de los demás. La autocompasión también le permitió perdonarse por las decisiones que había tomado en el pasado, decisiones que ahora veía como errores. A veces tendemos a cargar con el peso de nuestras acciones pasadas, lo que nos impide avanzar. Sin embargo, el budismo nos recuerda que el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es un acto liberador. Rosa aprendió a perdonarse por haber sacrificado tanto de sí misma en el pasado, y este perdón le permitió avanzar con una mayor ligereza y paz. Esta práctica de la compasión también transformó la manera en que Rosa veía a su familia. En lugar de sentirse frustrada cuando las cosas no salían como ella esperaba, comenzó a practicar la compasión hacia su hija y sus nietos, entendiendo que ellos también estaban haciendo lo mejor que podían. Esto es lo que el budismo llama karuna, la compasión que nos permite ver el sufrimiento de los demás y desear aliviarlo sin juzgar ni imponer expectativas. Uno de los aspectos más profundos del budismo es la enseñanza sobre la impermanencia y la muerte. En la cultura occidental, a menudo evitamos hablar de la muerte y la consideramos un tema tabú, algo que tememos. Sin embargo, en el budismo, la muerte es vista como una parte natural de la vida, algo que debemos contemplar para vivir más plenamente. Al aceptar la impermanencia de todas las cosas, aprendemos a desapegarnos del miedo a la muerte y a apreciar más el momento presente. A medida que Rosa envejecía, comenzó a reflexionar sobre su propia mortalidad, algo que le causaba ansiedad en el pasado. Sin embargo, al estudiar las enseñanzas budistas sobre la impermanencia, comenzó a ver la muerte de una manera diferente. La muerte no era algo que debía temer, sino un proceso natural, un cambio de forma y energía. En lugar de preocuparse por el final de su vida, comenzó a enfocarse en cómo quería vivir los años que le quedaban. El concepto budista de la impermanencia no solo aplica a la muerte, sino también a todos los aspectos de la vida. Rosa comprendió que los momentos de alegría y tristeza, las relaciones con los demás y su propio cuerpo físico estaban en constante cambio. Este entendimiento le permitió dejar de aferrarse a las expectativas de cómo debería ser su vejez. Al aceptar la impermanencia de todo, Rosa encontró una nueva libertad. Dejó de resistirse al cambio y comenzó a fluir con la vida. El budismo también nos enseña que al contemplar la muerte podemos vivir de manera más consciente. Rosa, al aceptar la inevitabilidad de la muerte, comenzó a valorar más los pequeños momentos de su vida diaria. En lugar de preocuparse por lo que no había logrado o por lo que el futuro podría traer, comenzó a disfrutar plenamente de cada día. Este es el corazón de la enseñanza de la atención plena. Estar presente en cada momento, sin dejarse atrapar por el pasado o el futuro. A medida que Rosa avanzaba en su camino de transformación espiritual, también comenzó a darse cuenta de que tenía mucho que compartir con los demás. En el budismo se valora profundamente el acto de transmitir sabiduría y compasión a los demás, no como un acto de superioridad, sino como un acto de generosidad. La sabiduría que Rosa había adquirido a lo largo de su vida no solo era valiosa para ella, sino también para su familia y para la comunidad que la rodeaba. Rosa, al haber pasado por un proceso de desapego y transformación, se dio cuenta de que su experiencia podía ser útil para otras personas que, como ella, estaban luchando con el envejecimiento y las expectativas familiares. Comenzó a compartir sus reflexiones con sus amigos,
muchos de los cuales también estaban enfrentando los desafíos de la vejez. En el budismo, el acto de compartir conocimiento y sabiduría es una forma de dana o generosidad, y Rosa sintió que este era su legado espiritual. Uno de los aspectos más hermosos del camino espiritual de Rosa fue cómo su familia también comenzó a beneficiarse de su transformación. Al verla vivir de manera más libre y plena, su hija Lucía comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el envejecimiento y la familia. Lucía había crecido pensando que debía cuidar de su madre a toda costa, que la cercanía física era sinónimo de amor. Pero al ver a su madre florecer en su independencia, Lucía comenzó a entender que el amor verdadero también incluye espacio y libertad. Rosa también comenzó a compartir con sus nietos algunas de las enseñanzas budistas que había aprendido, especialmente la importancia de vivir en el presente y de ser compasivos con los demás. Aunque los niños aún eran pequeños, Rosa sentía que estaba plantando semillas de sabiduría en sus corazones, semillas que algún día florecerían en sus propias vidas. Este acto de transmitir sabiduría es visto en el budismo como una forma de continuar el ciclo de la vida, de pasar las enseñanzas de generación en generación. Rosa, al compartir lo que había aprendido, estaba asegurando que su legado espiritual viviría mucho más allá de su tiempo en esta tierra. Su vida no solo había cambiado para mejor, sino que también había inspirado a quienes la rodeaban a vivir de manera más consciente y compasiva. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida, y especialmente en la vejez, es lidiar con las expectativas que la sociedad impone sobre nosotros. En la mayoría de las culturas, la vejez se ve a menudo como una etapa de retiro, de dependencia o incluso de obsolescencia. Estas expectativas son poderosas y pueden influir en cómo nos vemos a nosotros mismos y en las decisiones que tomamos. Rosa, como muchas personas mayores, se encontró atrapada en estas expectativas. La sociedad e incluso su propia familia la veía principalmente como una abuela, una figura que debía estar siempre disponible para cuidar a los demás. El budismo, sin embargo, nos enseña a liberarnos de estas expectativas externas. Buda enseñó que nuestras vidas no deben estar dictadas por lo que los demás piensan de nosotros, sino por nuestra propia búsqueda de la verdad y el bienestar interior. En lugar de conformarnos con los roles que la sociedad nos asigna, debemos vivir de acuerdo con nuestra propia sabiduría y comprensión. Para Rosa, esto significó liberarse del peso de las expectativas de ser la abuela perfecta y comenzar a vivir su vida desde un lugar de autenticidad. Este es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Rosa había pasado toda su vida cumpliendo con las expectativas que otros tenían de ella, primero como madre, luego como esposa y finalmente como abuela. Había dedicado gran parte de su tiempo y energía a satisfacer las necesidades de los demás, y ahora, en su vejez, sentía que ya no sabía cómo vivir para sí misma. El desapego de las expectativas sociales es uno de los pasos más importantes en el camino espiritual, porque nos permite reconectar con nuestra verdadera naturaleza. La sociedad a menudo nos dice que la vejez es un tiempo de descanso, de ser cuidados por los más jóvenes y en muchos casos incluso de invisibilidad. Pero el budismo nos ofrece una perspectiva completamente diferente. En lugar de ver la vejez como una etapa de declive, la ve como una oportunidad para la sabiduría y la reflexión profunda. En las enseñanzas budistas, los ancianos son valorados por su conocimiento y su experiencia, y se les anima a compartir su sabiduría con las generaciones más jóvenes. Sin embargo, esto no significa que los mayores deban sacrificarse o cumplir con las expectativas de los demás. Rosa descubrió que podía ser una fuente de sabiduría para su familia y su comunidad sin perder su independencia ni comprometer su propio bienestar. El desapego de las expectativas sociales también implica liberarnos del miedo a ser juzgados. En muchos casos, el miedo a lo que los demás piensan de nosotros puede ser paralizante. Rosa al principio temía que su familia la viera como egoísta por querer vivir de manera más independiente. Sentía que su deber era estar siempre disponible para sus nietos y su hija, y que si no lo hacía estaría fallando como madre y abuela. Pero a través de su proceso de crecimiento espiritual, Rosa comprendió que vivir para satisfacer las expectativas de los demás no era un camino hacia la verdadera paz. El budismo nos enseña que todos somos responsables de nuestra propia felicidad.
No podemos depender de los demás para validar nuestras decisiones o para darnos sentido. Cuando Rosa aceptó esta verdad, comenzó a sentir una nueva libertad. Ya no necesitaba la aprobación de su familia ni de la sociedad para sentirse valiosa. Su valor venía de su propia capacidad para estar en paz consigo misma y vivir de acuerdo con su verdad interior. La meditación es una práctica central en el budismo y fue una herramienta fundamental en la transformación de Rosa. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Aprendemos a dejar que las emociones vayan y vengan, sin aferrarnos a ellas ni dejar que nos controlen. Para Rosa, la meditación fue clave en su proceso de desapego y en su capacidad para vivir de manera más plena. Al principio, Rosa no estaba familiarizada con la meditación. La vida diaria, con sus responsabilidades y su rutina, la mantenía ocupada y rara vez tenía tiempo para sentarse en silencio y reflexionar. Sin embargo, cuando comenzó a buscar formas de reconectar consigo misma, decidió darle una oportunidad a la meditación. Al principio, le resultó difícil. Sentarse en silencio con sus pensamientos no era algo a lo que estaba acostumbrada, y su mente tendía a vagar. Pero con el tiempo, comenzó a encontrar paz en la práctica. El budismo nos enseña que la meditación es un proceso gradual. No se trata de vaciar la mente de pensamientos, sino de aprender a observarlos sin aferrarnos a ellos. Rosa, a través de su práctica diaria de meditación, comenzó a notar que muchas de las emociones que la atormentaban, la culpa, la frustración, el miedo, no eran permanentes. Eran como nubes que pasaban por el cielo de su mente, y a medida que aprendía a observarlas sin identificarse con ellas, su sufrimiento comenzó a disminuir. La meditación también le permitió a Rosa desarrollar una mayor conciencia de sí misma y de su vida. En lugar de reaccionar automáticamente a las situaciones, como solía hacer, comenzó a responder de una manera más consciente. Cuando se sentía abrumada por las responsabilidades familiares, en lugar de reaccionar con frustración o agotamiento, se tomaba un momento para respirar y observar sus emociones. Este simple acto de detenerse y respirar le permitió tomar decisiones más conscientes y equilibradas. El budismo enseña que la mente es como un jardín. Si no lo cuidamos, crecerán malas hierbas, pero si lo cultivamos con atención y compasión, florecerán flores de paz y sabiduría. La meditación fue la forma en que Rosa comenzó a cultivar su mente. En lugar de permitir que las emociones negativas tomaran el control, comenzó a plantar semillas de paz, gratitud y compasión. Y con el tiempo, estas semillas comenzaron a florecer en su vida diaria. En nuestra cultura, la soledad a menudo se ve como algo negativo, algo que debemos evitar. Se nos enseña que estar solos es sinónimo de estar aislados, desconectados y en muchos casos tristes. Sin embargo, en el budismo, la soledad es vista de una manera completamente diferente. La soledad no es algo que deba temerse, sino algo que puede ser profundamente enriquecedor. Es un espacio donde podemos reconectar con nuestra esencia, escuchar nuestra voz interior y encontrar la paz. Rosa, al principio, tenía miedo de estar sola. Había pasado la mayor parte de su vida rodeada de su familia, y la idea de mudarse a un espacio donde estaría más tiempo consigo misma le generaba ansiedad. Sin embargo, a medida que fue avanzando en su camino espiritual, comenzó a ver la soledad como una oportunidad en lugar de una carga. Al estar sola, tenía la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre lo que realmente quería para su futuro. El budismo nos enseña que la verdadera soledad no es estar físicamente aislados, sino estar en paz con nosotros mismos. Rosa aprendió que podía estar sola sin sentirse sola. Al practicar la meditación y la atención plena, descubrió que la soledad era un espacio de sanación y crecimiento. En lugar de sentir el peso de la soledad, comenzó a apreciarla como un momento de conexión profunda consigo misma. Uno de los aspectos más importantes del budismo es la capacidad de encontrar el gozo en el momento presente. Cuando estamos solos, sin las distracciones del mundo exterior, podemos entrar en contacto con el aquí y el ahora de una manera más profunda. Rosa, en su tiempo a solas, comenzó a practicar la atención plena en las pequeñas cosas, en la comida que preparaba, en los paseos que daba, en el simple acto de respirar. Y a través de esta práctica, comenzó a encontrar gozo en los momentos más simples de la vida. La soledad también le permitió a Rosa desarrollar una mayor compasión hacia los demás.
Al tener tiempo para reflexionar sobre sus propias emociones y experiencias, pudo ver más claramente las luchas y los desafíos de las personas a su alrededor. Al estar en paz consigo misma, también pudo ser una fuente de paz para los demás. Esto es lo que el budismo llama la soledad iluminada, un estado en el que estamos completamente en paz con nuestra soledad, y desde esa paz podemos ofrecer compasión y amor a los demás sin esperar nada a cambio. En el budismo, la impermanencia es una de las enseñanzas centrales. Todo en la vida está en constante cambio, incluidas nuestras relaciones y los roles que desempeñamos en la familia y la sociedad. Rosa, al entrar en la vejez, se dio cuenta de que los roles que había desempeñado durante toda su vida, primero como madre, luego como esposa y finalmente como abuela, también estaban cambiando. Pero en lugar de resistirse a este cambio, como lo había hecho al principio, comenzó a aceptarlo y a fluir con él. La vida nos asigna diferentes roles a lo largo del tiempo, pero ninguno de estos roles es permanente. En la juventud, somos hijos. En la edad adulta, somos padres o trabajadores, y en la vejez, a menudo nos convertimos en abuelos o mentores. Sin embargo, ninguno de estos roles define quiénes somos en nuestra esencia. El budismo nos enseña que no debemos apegarnos a estos roles porque todos son transitorios. Lo que somos en nuestra esencia trasciende cualquier rol que desempeñemos en la sociedad o en la familia. Rosa había pasado gran parte de su vida identificándose completamente con el rol de madre y abuela. Creía que su valor estaba completamente ligado a lo que hacía por los demás. Sin embargo, al aceptar la impermanencia de estos roles, comenzó a ver que su valor no provenía de lo que hacía, sino de quién era en su ser más profundo. Este es un concepto clave en el budismo. Nuestra verdadera naturaleza no depende de lo que hacemos o de cómo nos ven los demás, sino de nuestra capacidad para estar en paz con nosotros mismos. Al aceptar la impermanencia de los roles familiares, Rosa también comenzó a ver su relación con su familia de una manera más equilibrada. Entendió que no siempre tendría el mismo papel en la vida de sus hijos y nietos, y que eso estaba bien. En lugar de tratar de aferrarse a su papel de cuidadora, comenzó a aceptar que su relación con su familia también cambiaría con el tiempo, y que este cambio era una oportunidad para que todos crecieran y evolucionaran. Este entendimiento le permitió a Rosa liberar cualquier expectativa sobre cómo debían ser las cosas. Ya no sentía la necesidad de controlar o de dirigir las vidas de su familia. En cambio, comenzó a ver la belleza en el cambio y en la evolución de las relaciones. Al dejar de aferrarse a su identidad como madre y abuela, pudo ver que su vida tenía mucho más que ofrecerle, y que la vejez era una oportunidad para explorar nuevas formas de ser. El concepto de karma en el budismo es a menudo mal interpretado. A veces se piensa que el karma es una especie de castigo por acciones pasadas, pero en realidad el karma es simplemente la ley de causa y efecto. Cada acción que realizamos, ya sea buena o mala, tiene consecuencias, y estas consecuencias pueden influir en nuestras vidas y en nuestras relaciones. En el caso de Rosa, el karma jugó un papel importante en su relación con su familia. Durante muchos años, Rosa había vivido para los demás, sacrificando sus propias necesidades por el bienestar de su familia. Al hacerlo, había creado un patrón de comportamiento en el que sus hijos y nietos esperaban que ella estuviera siempre disponible. Este es un ejemplo de cómo nuestras acciones pasadas pueden crear karma que afecta nuestras relaciones presentes. Sin embargo, el budismo también nos enseña que el karma no es algo inmutable. Podemos cambiar nuestro karma a través de nuestras acciones y decisiones conscientes en el presente. Rosa, al tomar la decisión de recuperar su independencia y establecer límites más saludables, estaba cambiando su karma. Estaba creando un nuevo patrón de comportamiento en el que podía ser una madre y abuela amorosa sin sacrificar su propio bienestar. El budismo también nos enseña que nuestras relaciones familiares son una oportunidad para trabajar con nuestro karma y aprender lecciones importantes. En lugar de ver las dificultades en su relación con su familia como una fuente de sufrimiento, Rosa comenzó a verlas como una oportunidad para crecer. Cada vez que se enfrentaba a una situación difícil, como decir no cuando se sentía abrumada, lo veía como una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y el desapego. Este es uno de los aspectos más poderosos del karma.
nos enseña que cada acción que tomamos tiene el potencial de cambiar nuestras vidas para mejor. Al hacer elecciones conscientes y basadas en el amor y la sabiduría, podemos transformar nuestras relaciones y nuestras experiencias. Rosa, a través de su práctica espiritual, estaba transformando no solo su propia vida, sino también la vida de su familia. El budismo nos enseña que el autoconocimiento es esencial para alcanzar la paz interior y el bienestar espiritual. Este principio cobra aún más relevancia en la vejez, una etapa en la que el mundo exterior puede cambiar rápidamente. Los hijos crecen y forman sus propias familias, las responsabilidades laborales desaparecen y nuestra salud física puede deteriorarse. En ese contexto, es fácil perderse y sentir que nuestra identidad está en crisis. Rosa experimentó algo similar cuando se mudó cerca de su hija y sintió que su vida se centraba únicamente en los demás, lo que la llevó a una crisis de identidad. Sin embargo, el autoconocimiento que Rosa cultivó a través de la meditación y la reflexión budista fue clave para su transformación. En lugar de ver la vejez como una etapa de pérdida, comenzó a verla como una oportunidad para reconectar con su verdadero yo, más allá de los roles que había desempeñado como madre y abuela. El autoconocimiento le permitió a Rosa hacerse preguntas importantes. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero hacer con mi tiempo? ¿Cómo puedo vivir de manera más auténtica? Para Rosa, estas preguntas fueron un punto de inflexión. En lugar de seguir viviendo según las expectativas de su familia y la sociedad, comenzó a vivir según sus propios deseos y necesidades. El autoconocimiento le dio la claridad para tomar decisiones que la beneficiaran, tanto a ella como a su familia. Este es un aspecto crucial del budismo. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos vivir de manera más consciente y alineada con nuestros valores. El proceso de autoconocimiento también le permitió a Rosa entender que su valor no dependía de lo que hacía por los demás, sino de quién era en su esencia. En la sociedad, a menudo medimos nuestro valor por nuestras acciones. Cuánto trabajamos, cuánto cuidamos a nuestra familia, cuánto contribuimos a la comunidad. Sin embargo, el budismo nos enseña que nuestro valor intrínseco no depende de lo que hacemos, sino de nuestro ser más profundo. Para Rosa, este fue un cambio de perspectiva liberador. Ya no tenía que demostrar su valía a través de sus acciones, y esto le permitió vivir de manera más relajada y en paz consigo misma. El autoconocimiento también le permitió a Rosa identificar sus verdaderas pasiones. Durante años había dejado de lado sus propios intereses para cuidar de los demás, pero al reconectar con su ser interior, recordó su amor por la pintura y el arte. Este redescubrimiento de sus pasiones fue fundamental para su bienestar emocional. Al dedicarse tiempo a sí misma y a sus intereses, Rosa se sintió más viva y conectada con su propósito en la vida. El autoconocimiento, entonces, no solo le permitió a Rosa encontrar paz, sino también un nuevo sentido de propósito en su vejez. En el budismo existe la creencia fundamental de que todos los seres están interconectados. Esta interdependencia nos enseña que nuestras acciones, pensamientos y emociones no solo nos afectan a nosotros, sino que también influyen en los demás. Para Rosa, este principio se volvió cada vez más claro a medida que avanzaba en su camino espiritual. Al principio, su deseo de mudarse cerca de su hija fue impulsado por la creencia de que su presencia física sería beneficiosa para su familia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esta interconexión no significa que siempre debamos estar físicamente presentes para los demás. El budismo nos enseña que el amor y la compasión que ofrecemos a los demás pueden ser más poderosos cuando estamos equilibrados y en paz con nosotros mismos. Rosa descubrió que al encontrar su propio equilibrio y establecer límites saludables, también estaba creando un ambiente más positivo para su familia. Este es un concepto clave en la enseñanza de la interconexión. Nuestras acciones y estados emocionales se reflejan en los demás. Si estamos en paz, esa paz se extiende a quienes nos rodean. Rosa comenzó a notar que al dedicar tiempo a su crecimiento personal y a su bienestar, su relación con su hija y sus nietos mejoraba. Las visitas se volvieron más alegres y significativas, y su presencia era más apreciada cuando no estaba constantemente disponible. En lugar de sentirse culpable por no estar siempre presente, Rosa comprendió que, al cuidar de sí misma, estaba cuidando indirectamente de su familia.
El budismo nos enseña que la verdadera interconexión no se basa en la dependencia, sino en el apoyo mutuo desde un lugar de libertad y compasión. Además, Rosa empezó a ver la interconexión en un sentido más amplio, no solo en su familia, sino en la comunidad que la rodeaba. A medida que participaba en nuevas actividades, como su taller de pintura, comenzó a sentirse parte de una red de personas que también estaban en busca de crecimiento personal. La interconexión budista nos recuerda que no estamos separados de los demás y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Para Rosa, este entendimiento la inspiró a ser más consciente de cómo sus decisiones no solo influían en su bienestar, sino también en el bienestar de su comunidad. El concepto de soltar es uno de los pilares más importantes en las enseñanzas budistas. En el camino espiritual, aprender a soltar no solo es liberador, sino necesario para alcanzar la paz interior. Rosa tuvo que aprender a soltar muchas cosas a lo largo de su transformación, las expectativas que la sociedad y su familia tenían de ella, su apego a los roles de madre y abuela, y la creencia de que su valor dependía de lo que hacía por los demás. Este acto de soltar fue fundamental para que Rosa pudiera encontrar una nueva forma de vivir en paz y con propósito. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego. Cuando nos aferramos a algo, ya sea a personas, a roles, a posesiones o a expectativas, nos hacemos vulnerables al sufrimiento porque todo en la vida es impermanente. Nada permanece igual, y el apego a lo que es transitorio nos lleva inevitablemente a la frustración y el dolor. Rosa al principio se aferraba a la idea de que debía estar físicamente cerca de su familia para ser útil y valiosa. Sin embargo, cuando comenzó a practicar el desapego, descubrió que podía soltar esa creencia y al hacerlo, encontró una mayor libertad. El acto de soltar no significa que dejemos de amar o de cuidar a los demás. Al contrario, el budismo nos enseña que el amor verdadero se basa en la libertad, no en la posesión. Rosa aprendió que, al soltar sus expectativas sobre cómo debía ser su relación con su familia, podía amarlos de una manera más auténtica y compasiva. Soltar no significa abandonar, sino liberar a los demás de nuestras expectativas y permitir que las relaciones florezcan de manera natural. En la vejez, la práctica de soltar también incluye aceptar los cambios físicos y emocionales que vienen con el envejecimiento. Rosa tuvo que enfrentar el hecho de que su cuerpo ya no era el mismo de antes y que algunas de las cosas que solía hacer con facilidad ahora le costaban más trabajo. Sin embargo, en lugar de resistirse a estos cambios, los aceptó como parte del ciclo natural de la vida. Este es un aspecto fundamental del budismo: aprender a aceptar la impermanencia y soltar el control que creemos tener sobre nuestras vidas. La práctica de soltar le permitió a Rosa vivir de una manera más ligera. Ya no cargaba con el peso de las expectativas ni con el miedo al cambio. En lugar de preocuparse por lo que no podía controlar, se enfocaba en lo que sí podía hacer: vivir el momento presente con gratitud y compasión. El budismo nos enseña que, al soltar el pasado y las expectativas futuras, podemos vivir plenamente en el aquí y el ahora. Para Rosa, esto fue una revelación liberadora que le permitió disfrutar más de su vida diaria y de las personas que la rodeaban. El concepto de la iluminación en el budismo a menudo se asocia con un estado elevado de conciencia, un despertar espiritual profundo que nos libera del ciclo de sufrimiento. Sin embargo, el budismo también nos enseña que la iluminación no es algo que solo los grandes maestros pueden alcanzar. En la vida cotidiana, todos tenemos la oportunidad de vivir de manera más iluminada, y esto se logra a través de pequeños actos de conciencia y compasión. Para Rosa, el camino hacia la iluminación no fue un evento dramático, sino un proceso gradual de pequeños despertares. Cada vez que practicaba la meditación, cada vez que elegía poner límites saludables o dedicarse tiempo a sí misma, estaba dando un paso hacia una mayor iluminación. El budismo nos enseña que la iluminación no es un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Cada momento de la vida es una oportunidad para practicar la atención plena y para vivir de acuerdo con los principios de la compasión y el desapego. Uno de los aspectos más bellos del camino hacia la iluminación es que está abierto a todos, independientemente de nuestra edad o circunstancias. Rosa, en su vejez, descubrió que aún tenía mucho que aprender y experimentar.
El budismo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar el camino espiritual y que cada etapa de la vida tiene algo valioso que enseñarnos. Para Rosa, su transformación fue una prueba de que la iluminación es posible incluso en los momentos más simples de la vida diaria, en la tranquilidad de un paseo por el parque, en la práctica de la gratitud al preparar una comida o en la compasión que ofrecía a los demás. El camino hacia la iluminación también le permitió a Rosa ver la vida desde una perspectiva más amplia. En lugar de preocuparse por los pequeños detalles o por las frustraciones cotidianas, comenzó a ver su vida como parte de un todo mayor. El budismo nos enseña que cuando despertamos a la verdadera naturaleza de la vida, nos damos cuenta de que todos somos parte de un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este entendimiento le permitió a Rosa aceptar su vejez con gracia y sin miedo. Ya no veía la muerte como algo aterrador, sino como un cambio natural en el ciclo de la vida. El camino hacia la iluminación no solo benefició a Rosa, sino también a su familia. Al vivir de manera más consciente y compasiva, Rosa se convirtió en un modelo a seguir para su hija y sus nietos. El budismo nos enseña que cuando vivimos de acuerdo con la verdad y la compasión, influimos positivamente en los demás. Rosa, sin siquiera darse cuenta, estaba inspirando a su familia a vivir de manera más plena y equilibrada. El budismo pone un gran énfasis en la importancia de vivir en el presente. Este es uno de los principios fundamentales de la práctica de la atención plena. Estar completamente presentes en cada momento, sin dejarnos arrastrar por los pensamientos del pasado o las preocupaciones del futuro. Para Rosa, aprender a vivir en el presente fue una de las lecciones más valiosas de su camino espiritual. Antes de su transformación, Rosa solía vivir con una mentalidad de debería. Constantemente se preocupaba por si estaba cumpliendo con las expectativas de su familia o si estaba haciendo lo suficiente para ser una buena madre y abuela. Esta preocupación por el futuro le impedía disfrutar del momento presente. Sin embargo, al practicar la atención plena, Rosa comenzó a darse cuenta de que el presente era lo único que realmente tenía. El pasado ya había quedado atrás y el futuro aún no había llegado. Al vivir en el presente, podía experimentar la vida de manera más plena y con una mayor sensación de paz. El budismo nos enseña que cuando estamos completamente presentes, podemos encontrar gozo incluso en las actividades más simples. Para Rosa, esto significó disfrutar de los pequeños momentos del día a día. El aroma del café por la mañana, el sonido de las risas de sus nietos cuando la visitaban o la sensación de la brisa en su rostro durante sus paseos. Estos momentos que antes pasaban desapercibidos en medio de sus preocupaciones, ahora eran una fuente de gratitud y alegría. Vivir el presente también le permitió a Rosa ser más compasiva consigo misma y con los demás. Al estar presente, podía responder a las situaciones de manera más consciente y considerada, en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto no solo mejoró su relación consigo misma, sino también sus relaciones familiares. En lugar de sentir la presión de cumplir con expectativas futuras, podía disfrutar del tiempo que pasaba con su familia sin preocuparse por lo que vendría después. En el budismo, el silencio es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. No es solo la ausencia de palabras, sino un espacio en el que podemos profundizar en la comprensión de nuestra mente y corazón. Rosa descubrió el valor del silencio a medida que avanzaba en su transformación. En su vida anterior, su mente estaba siempre llena de preocupaciones, pensamientos y responsabilidades. No tenía espacio para el silencio interior, y como resultado, sus emociones y pensamientos a menudo la dominaban. Sin embargo, a medida que comenzó a practicar la meditación y a pasar más tiempo sola, descubrió que el silencio no era algo que debía temer, sino algo que podía nutrirla. El budismo enseña que el silencio es un medio para escuchar nuestra voz interior, una voz que a menudo se ve ahogada por el ruido del mundo exterior y las expectativas de los demás. En el caso de Rosa, el silencio fue un regalo que le permitió reflexionar profundamente sobre su vida y sus elecciones. A través de la meditación y los momentos de soledad, Rosa comenzó a escuchar más claramente lo que realmente deseaba para su vida. Este proceso de escucha interior le permitió tomar decisiones más alineadas con su verdad y sus necesidades. La práctica del silencio también le permitió a Rosa desarrollar una mayor comprensión de las emociones que surgían dentro de ella.
A menudo en nuestra vida diaria no nos damos el tiempo para observar nuestras emociones con claridad. Nos dejamos llevar por ellas sin detenernos a entender su origen o su propósito. Rosa, al dedicar tiempo al silencio y la meditación, aprendió a observar sus emociones desde una perspectiva más desapegada. Este es un principio fundamental del budismo. Las emociones son temporales y al observarlas sin juzgarlas, podemos evitar que nos controlen. El silencio también le permitió a Rosa profundizar en su práctica de la compasión. Cuando estamos en silencio, somos más capaces de escuchar a los demás de manera plena y presente. En lugar de apresurarse a responder o a resolver problemas, Rosa comenzó a escuchar a su familia con más atención. Este tipo de escucha profunda es una práctica budista conocida como escucha compasiva. No se trata solo de escuchar las palabras, sino de estar presente con el corazón abierto, sin juzgar ni interrumpir. Rosa descubrió que al practicar la escucha compasiva con su hija y nietos, sus relaciones mejoraron considerablemente. El silencio le permitió a Rosa ser un refugio de paz para su familia, lo que fortaleció sus lazos de una manera que no había anticipado. En la tradición budista, se pone mucho énfasis en las pequeñas acciones cotidianas como un medio para alcanzar la iluminación. No se espera que hagamos grandes gestos o transformaciones repentinas, sino que cada pequeña acción, cada pensamiento consciente, nos acerca más a la paz interior. Para Rosa, este fue un descubrimiento clave en su transformación. A menudo había creído que los grandes cambios en la vida requerían decisiones drásticas o eventos significativos. Sin embargo, al estudiar las enseñanzas budistas, comprendió que las pequeñas acciones diarias hechas con intención y atención plena podían tener un impacto profundo en su bienestar. El simple hecho de levantarse por la mañana y comenzar el día con una actitud de gratitud se convirtió en una práctica espiritual para Rosa. Antes comenzaba el día con una lista de tareas y responsabilidades que debía cumplir, lo que le generaba estrés y ansiedad. Pero ahora, Rosa empezaba cada mañana con una meditación corta, enfocándose en su respiración y en el agradecimiento por un nuevo día. Este pequeño acto de atención plena transformó su forma de vivir, permitiéndole abordar cada tarea con una mayor sensación de calma y equilibrio. El budismo también nos enseña que las pequeñas acciones que realizamos por los demás son igualmente valiosas en nuestro camino hacia la iluminación. Rosa, al vivir de manera más consciente, comenzó a notar las oportunidades diarias para practicar la compasión y el amor hacia los demás. Ya fuera sonriendo a un vecino, ayudando a un amigo o simplemente escuchando a su hija sin juzgar, estas pequeñas acciones se convirtieron en una parte integral de su práctica espiritual. Rosa se dio cuenta de que, al poner atención en los pequeños detalles de la vida, podía transformar su día a día en un acto de meditación y compasión. Otro aspecto importante del valor de las pequeñas acciones en el budismo es la idea de que cada momento es una oportunidad para crecer. No necesitamos esperar un evento especial para practicar la atención plena o la compasión. Cada acción que realizamos, desde lavar los platos hasta caminar por el parque, es una oportunidad para estar presentes y conscientes. Para Rosa, este entendimiento le permitió transformar las actividades cotidianas que antes le parecían mundanas en momentos de reflexión y paz. En lugar de ver sus responsabilidades como cargas, comenzó a abordarlas con una actitud de gratitud y presencia, lo que le permitió experimentar una mayor satisfacción en su vida diaria. En las enseñanzas budistas, se pone un fuerte énfasis en el equilibrio en todas las relaciones. No solo en nuestras relaciones familiares, sino también en nuestras relaciones con amigos, vecinos y con la sociedad en general. El equilibrio en las relaciones implica dar y recibir en igual medida, sin que una parte se sienta abrumada o sacrificada. Al principio de su camino, Rosa sentía que su relación con su familia no estaba equilibrada. Ella daba mucho de sí misma, pero se sentía agotada y descuidada. A medida que Rosa comenzó a comprender las enseñanzas budistas sobre el equilibrio, se dio cuenta de que no podía seguir dando sin cuidarse a sí misma. Para que una relación sea verdaderamente amorosa y saludable, debe haber un intercambio de energía que permita a ambas partes florecer. Rosa entendió que al establecer límites saludables y dedicar tiempo a su propio bienestar, estaba creando una relación más equilibrada con su hija y sus nietos. Este cambio no solo benefició a Rosa, sino también a su familia,
ya que aprendieron a respetar su tiempo y a valorar más su presencia. El budismo enseña que todas las relaciones son interdependientes. Esto significa que no solo influimos en los demás a través de nuestras acciones, sino que también somos influenciados por ellos. En una relación desequilibrada, donde una persona da más de lo que recibe, ambas partes sufren. Rosa, al recuperar su independencia y establecer un equilibrio en su relación con su familia, estaba enseñándoles una lección importante sobre el respeto mutuo y el amor propio. Su hija Lucía, al ver a su madre vivir de manera más plena y equilibrada, comenzó a hacer cambios en su propia vida, estableciendo límites más saludables en su trabajo y en sus relaciones. El equilibrio en las relaciones también implica practicar la compasión y la paciencia. En lugar de imponer nuestras expectativas sobre los demás, el budismo nos enseña a aceptar a las personas tal como son, con sus fortalezas y debilidades. Rosa aprendió a aceptar que su hija tenía su propia vida y que, aunque la amaba profundamente, no siempre podía cumplir con las expectativas que Rosa tenía para ella. Al soltar esas expectativas, Rosa experimentó una mayor paz en su relación con Lucía. Este es un principio fundamental del budismo. El equilibrio en las relaciones se logra cuando dejamos de intentar controlar a los demás y aceptamos que todos están en su propio camino de crecimiento. Una de las prácticas más poderosas en el budismo es la meditación de amor bondadoso, también conocida como metta. Esta práctica consiste en cultivar sentimientos de amor incondicional y compasión hacia uno mismo, hacia los demás y hacia todos los seres del universo. Para Rosa, la práctica de metta fue fundamental en su transformación, ya que le permitió sanar las heridas emocionales que había acumulado a lo largo de los años y cultivar un amor más profundo y compasivo hacia su familia y hacia sí misma. La práctica de metta comienza con uno mismo. A menudo somos muy duros con nosotros mismos, nos criticamos por nuestras imperfecciones y nos culpamos por nuestros errores. Rosa no era una excepción. Durante muchos años había sido su peor crítica, sintiendo que nunca hacía lo suficiente o que no era lo suficientemente buena para su familia. Sin embargo, a través de la práctica de metta, comenzó a desarrollar una mayor compasión hacia sí misma. Comenzó a repetirse frases de amor bondadoso, como que esté bien, que sea feliz, que esté en paz. Estas frases, aunque simples, comenzaron a tener un profundo efecto en su bienestar emocional. Una vez que Rosa pudo cultivar el amor bondadoso hacia sí misma, extendió esta práctica hacia los demás. Comenzó con su familia, deseando que su hija y sus nietos también estuvieran bien, que fueran felices y que estuvieran en paz. A medida que practicaba metta, notó que su relación con ellos mejoraba. Ya no los veía desde una perspectiva de expectativas o frustraciones, sino desde un lugar de amor incondicional y aceptación. Este cambio en su actitud hacia su familia tuvo un efecto positivo en sus interacciones diarias. Rosa descubrió que al practicar metta, podía abordar cualquier situación con una mente más tranquila y un corazón más abierto. El budismo nos enseña que la práctica de metta no debe limitarse solo a nuestras relaciones cercanas, sino que debe extenderse a todos los seres. Esto incluye a las personas con las que tenemos dificultades o conflictos. Rosa, al profundizar en su práctica de metta, también comenzó a cultivar compasión hacia personas con las que no siempre estaba de acuerdo. Aprendió a ver más allá de las diferencias superficiales y a reconocer la humanidad común que compartía con todos los seres. Esta práctica no solo le ayudó a sanar viejas heridas, sino que también le permitió vivir con una mayor sensación de paz y conexión con el mundo que la rodeaba. A medida que Rosa continuaba su camino espiritual, la enseñanza de la no permanencia, o anicca, se convirtió en un pilar fundamental en su vida. En el budismo, la no permanencia nos recuerda que todo en la vida está en constante cambio. Nuestras emociones, nuestras circunstancias, nuestras relaciones y finalmente nuestra propia existencia física. Para Rosa, aceptar la no permanencia fue un acto liberador. Le permitió soltar el apego a los resultados, a las expectativas y a las preocupaciones sobre el futuro. El budismo enseña que al aceptar la no permanencia, podemos vivir de manera más plena en el momento presente. Rosa, al abrazar esta enseñanza, dejó de preocuparse por lo que sucedería en el futuro. Ya no se aferraba al miedo de perder a su familia o de volverse irrelevante en sus vidas.
En cambio, comenzó a vivir cada día con gratitud por lo que tenía, sin preocuparse por lo que podría perder. Esta aceptación de la no permanencia también le permitió abordar el envejecimiento con mayor serenidad. En lugar de ver su vejez como una pérdida de juventud o capacidades, comenzó a verla como una etapa natural de la vida, llena de sus propias oportunidades de crecimiento y sabiduría. El desapego final que Rosa experimentó fue el desapego de la vida misma. En el budismo se nos enseña que la muerte no es algo que deba temerse, sino que es un cambio natural en el ciclo de la existencia. A través de su práctica espiritual, Rosa llegó a aceptar la impermanencia de su propia vida. Esto no significaba que dejara de valorar su tiempo en la tierra, sino que dejó de temer lo que vendría después. En lugar de enfocarse en la muerte, eligió enfocarse en cómo podía vivir con más compasión, amor y gratitud en el tiempo que le quedaba. El desapego final de Rosa también incluyó una aceptación de que no podía controlar todo en su vida. El budismo enseña que el sufrimiento surge del deseo de controlar y de aferrarnos a lo que es impermanente. Rosa, al soltar la necesidad de control, encontró una nueva libertad. Ya no tenía que preocuparse por lo que el futuro le traería, porque sabía que, al aceptar el cambio y vivir en el presente, estaba en paz con lo que fuera que viniera. El viaje de Rosa es un reflejo de lo que muchas personas enfrentan en la vejez: la búsqueda de equilibrio entre las responsabilidades familiares y el deseo de mantener su independencia y bienestar emocional. A través de las enseñanzas budistas, Rosa aprendió valiosas lecciones que transformaron no solo su relación con su familia, sino también con ella misma. Aprendió que la verdadera felicidad no se encuentra en lo externo, sino en el cultivo de la paz interior, la aceptación de la no permanencia y el desapego de las expectativas sociales y familiares. El budismo nos enseña que el sufrimiento surge del apego y que la libertad se encuentra cuando aprendemos a soltar. Rosa experimentó esta verdad en su vida diaria, al dejar atrás el miedo, la culpa y las expectativas que la habían agobiado. A través de la práctica de la meditación, el amor bondadoso metta y la atención plena, Rosa descubrió que su vejez no tenía por qué ser una etapa de declive, sino un tiempo para la renovación espiritual y el crecimiento personal. Uno de los mayores regalos que Rosa recibió a través de su transformación fue el entendimiento de que el amor verdadero no es posesivo ni dependiente, sino que florece en la libertad y el respeto mutuo. Al establecer límites saludables con su familia y al dedicar tiempo a sus propias necesidades, Rosa no solo se benefició a sí misma, sino que también inspiró a su hija y a sus nietos a vivir de manera más equilibrada. La historia de Rosa nos recuerda que la vejez es una oportunidad para seguir aprendiendo, creciendo y experimentando la vida con compasión y sabiduría. Al aplicar las enseñanzas budistas en su vida diaria, Rosa encontró una nueva forma de vivir, una que le permitió estar en paz con lo que es y con lo que vendrá. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, para sanar y para vivir en el presente con gratitud y amor. Si te has sentido inspirado por la historia de Rosa y las enseñanzas budistas que hemos explorado, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás aferrado a expectativas o responsabilidades que te están impidiendo vivir plenamente? ¿Estás dedicando tiempo para cuidar de ti mismo, tanto emocional como espiritualmente? Recuerda que el camino hacia la paz interior comienza con pequeños pasos. La meditación, la gratitud y el amor bondadoso son prácticas que todos podemos integrar en nuestra vida diaria, sin importar nuestra edad o circunstancias. Si este video te ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo, caminando hacia una vida más plena y equilibrada. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.